Un saludo para todas las personas que nos acompañan en este día y un reconocimiento para los organizadores de la 13ª Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo y 7º Congreso sobre Cambio Climático por el esfuerzo realizado en medio de una pandemia para que el mismo fuera posible en esta modalidad virtual. Nos complace en anunciarles el panel titulado Las señales de un clima cambiante sobre la salud de los adultos mayores, el cual estará integrado por especialistas del Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud y el Instituto de Meteorología. En el mismo se explicarán además otros temas relacionados sobre clima, salud y envejecimiento desde el curso de vida y de la importancia de la comunicación, el cambio climático y las personas mayores. Incluimos además los efectos adversos de las sensaciones térmicas en la mortalidad por accidente cerebrovascular y las experiencias de un trabajo realizado en Pinar del Río sobre clima, contaminación y salud. Es conocido que el clima del planeta está cambiando, las señales lo confirman. Las temperaturas medias van en aumento, se eleva el nivel medio del mar. Los episodios meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes e intensos. La composición química de la atmósfera cambia constantemente y ahora nos atrevemos a preguntar ¿hasta dónde un clima cambiante puede afectar la salud en las poblaciones adultas en el espacio geográfico? Los adultos mayores son más vulnerables a estos cambios por varias razones. Uno de ellos son los cambios habituales que ocurren en el cuerpo debido al envejecimiento y tienen más probabilidad de tener alguna discapacidad o enfermedad crónica asociada que exige el uso de medicamentos para tratarla y está la capacidad de respuesta del organismo para enfrentarla. La exposición a contaminantes del aire, incluso en niveles bajos, bien sea a corto o largo plazo, pueden causar efectos adversos para la salud, pero sobre todo funciona como un agravante en las enfermedades preexistentes. La vulnerabilidad a temperaturas extremas, tanto frías como cálidas, son consideradas un peligro potencial para la salud. Sin embargo, en algunos países, tanto en algunos hospitales como en centros de atención médica, no informan de las enfermedades relacionadas con el calor o el frío como una causa subyacente de enfermedad o muerte, lo que dificulta medir el impacto real de estas variables sobre la salud de las poblaciones. En tal sentido, se percibe que todavía no existe la suficiente sensibilidad ni conocimiento acerca de los impactos que pudieran haber tenido en la salud de las personas mayores las señales de la variabilidad del clima que vienen manifestándose desde las últimas décadas del pasado siglo XX en diferentes escalas espaciales y temporales. Dichas señales concuerdan con las tendencias globales basadas en modelos climáticos que indican el refuerzo del calentamiento global con el consiguiente aumento proyectado de las temperaturas y eventos extremos, los cuales pueden agravar la contaminación atmosférica, intensificar las condiciones de calor y frío extremos, entre otros, así como la extensión de las enfermedades no transmisibles y transmisibles. Estas complejas interrelaciones deben abordarse con un enfoque interdisciplinario que enfatice la investigación sobre el análisis medioambiental y fortaleciendo las alianzas entre sectores, generando alternativas en una población envejecida que requiere de atención e investigación. Muchas gracias y ahora damos paso al próximo panelista. Buenas, soy el doctor Luis Felipe Heredia Guerra, uno de los investigadores del proyecto Clima, Salud y Envejecimiento que se lleva a cabo con profesionales del Instituto de Meteorología y de varias instituciones del Ministerio de Salud Pública. Quiero primeramente dar las gracias al comité organizador de la 13ª Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo y en especial a los organizadores del 7º Congreso sobre Cambio Climático por la oportunidad que me dan de hablarles sobre clima, salud, envejecimiento desde un enfoque de curso de vida. Enfoque que aborda los problemas y los momentos del continuo de la vida y reconoce que el desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la interacción de diferentes factores a lo largo de la vida, que experiencias acumulativas y situaciones presentes de cada individuo tienen gran influencia, como el clima y por supuesto el cambio climático, pues el desarrollo humano es un proceso multidimensional
pluriesférico que ocurre a lo largo. Es conocido por todo el alto envejecimiento de la población cubana, como puede verse en el gráfico. Desde mediados de la década del 70 del pasado siglo XX, los mayores de 60 años eran más que los menores de 4 años, superando en el 2010 a los menores de 15 años. Pero se pronostica que para el próximo año 2022 los mayores de 80 años superen a los menores de 4 años. Como se demuestra en la novela cubana que se transmite actualmente en la televisión y observamos en este gráfico de la esperanza de vida y esperanza de vida saludable por grupo de edad mayor de 60 años en Cuba en el año 2016, última información obtenida por mí, los mayores de 80 años tienen muy buena esperanza de vida saludable. Se expone en la figura 2.1 del Informe Mundial sobre Envejecimiento y la Salud de la OMS, que considera el envejecimiento saludable en un sentido amplio y basado en el curso de la vida y en perspectivas funcionales, donde el ser humano, resultado de la acción convergente de los factores genéticos y de los agentes ambientales en un proceso multifactorial, donde la heredabilidad representa aproximadamente entre el 25 y 35% y un 65% a los factores ambientales, en un proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar de la vejez. Esta diapositiva debe serle familiar, pues es muy utilizada cuando se trata el tema de cambio climático y salud humana. Pero lo que deseo es reflexionar con ustedes en un complejo de factores protectores y de riesgo que contribuyen a los desenlaces en salud a lo largo del curso de vida. Estas consecuencias del cambio climático, cuya exposición, aunque sea en uno de los periodos críticos del desarrollo, puede influir sobre la estructura y o función fisiológica a lo largo de toda la vida y a su vez influir en un envejecimiento no saludable. Pues exposiciones nocivas tempranas pueden tener un efecto tardío, pero la no existencia de estos factores de riesgo por el cambio climático en los periodos de desarrollo de la generación que actualmente tiene más de 80 años hace que el clima sea un factor protector para un envejecimiento saludable en esta población, pues consenso de científicos e investigadores del curso de vida que en periodos críticos expresan que en periodos críticos la exposición a ciertos factores ambientales puede ser más nociva para la salud y afectar más el potencial de salud a largo plazo que en otros momentos de la vida. La edad temprana, importante periodo crítico o sensible, puede actuar como marcador de lo que acontecerá a las personas a lo largo de su trayectoria vital. La noción de trayectoria, periodo de latencia y efecto acumulativo permite explicar muchos hallazgos empíricos. El proceso de envejecimiento y la enfermedad asociada al mismo comparten un set de mecanismos biológicos básicos, como observamos en el gráfico. Los cambios climáticos y sus consecuencias negativas en la salud humana disregulan la homeostasis intracelular, aumentando la secreción de citoquinas inflamatorias y desencadenando de menor a mayor medida un proceso inflamatorio, sabiendo que la disminución de la inflamación crónica mejora la capacidad intrínseca y que los procesos inflamatorios agudizan y complican las enfermedades no transmisibles, que hace que disminuya la esperanza de vida saludable, que se logra comprimiendo las enfermedades en los últimos años de vida de las personas.
El enfoque de curso de vida abarca la totalidad del ciclo vital y además reconoce la existencia de periodos críticos de crecimiento y desarrollo en todas las etapas de la vida, en las cuales la exposición a ciertos factores ambientales puede ser más nociva para la salud y afectar más al potencial de salud a largo plazo que en otros momentos de la vida, impactando en la trayectoria de vida de los sujetos. Los efectos acumulativos facilitan el desarrollo debido a la ocurrencia de ganancias y pérdidas. De esta manera, lo que se plantea es que se obtienen ganancias de las pérdidas, lo que conlleva a una maduración. Así, lo que se va obteniendo permite que se vayan construyendo las bases para el desarrollo de cada etapa, viéndose esto como un proceso acumulativo. Ejemplo, la adaptabilidad al clima y al cambio climático. La salud de la población exige estudiar los impactos de los fenómenos atmosféricos y la variabilidad del clima en la salud humana y la exposición a los factores meteorológicos que pueden ser clave para la salud pública global y la bioseguridad de un mundo que envejece. Como dice el comunicado de la prensa de la Organización Mundial de la Salud, la información sobre la variabilidad del clima y el cambio climático es para nosotros, los profesionales de la salud, un instrumento científico de enorme ayuda. Investigaciones sobre cambio climático y la salud abarcan los estudios básicos sobre las relaciones causales, las evaluaciones de los riesgos, la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación de la población, por lo que se hace necesario investigar sobre la biología del envejecimiento, la biología de las enfermedades y todo esto relacionarlo con la meteorología, que permitiría una visión más amplia de la traslación de los hallazgos en un marco colaborativo que incluye a los distintos institutos de investigación y de ciencia, que permitiría proponer enfoques coordinados, identificar obstáculos y visualizar soluciones. Por lo que proponemos los siguientes temas para la agenda de investigación que vemos en la diapositiva. Porque la influencia de los determinantes de la salud, como el clima, a lo largo de la vida, ayudan a entender los patrones de salud-enfermedad en las últimas décadas de la vida. Muchas gracias. Saludo a todas las personas que asisten a esta sesión, agradeciendo al comité organizador de la 13ª Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo la posibilidad de participar y compartir con ustedes el tema comunicación, cambio climático y personas mayores. Para poder referirnos a los aspectos más importantes que permitan establecer la relación entre la comunicación, el cambio climático y la salud de las personas mayores, iremos señalando los aspectos que permiten establecer los nexos entre ellos y enumerar las cuestiones que consideramos esenciales para lograr la efectividad de las acciones a favor del bienestar de los adultos mayores, en particular frente al cambio climático desde la comunicación. El cambio climático influye en los determinantes socioeconómicos y medioambientales de la salud. Un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. Los impactos negativos en la salud pública son inevitables y es fundamental la participación del sector salud en el diseño e implementación de las estrategias y normativas encaminadas a mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en la salud humana. El sector salud debe liderar las campañas informativas y educativas para la población y hacerla partícipe de los esfuerzos para generar la capacidad adaptativa necesaria, además de reforzar el sistema de atención integral de la salud. Las principales motivaciones para la acción contra el cambio climático deben ser la protección de la vida y la promoción de la salud pública. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, fueron adoptados por Naciones Unidas en el año 2015. Se trata de 17 objetivos y 169 metas
que cubren un amplio abanico de cuestiones de desarrollo sostenible en todo el mundo. Y como ejemplo de ello tenemos poner fin a la pobreza, al hambre, mejorar la salud y la educación, combatir el cambio climático, entre otros, y estos se propone que sean alcanzados para el año 2030. La salud ocupa un lugar central en el ODS 3, enunciándose como el garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y el ODS 13, acción por el clima. Y en ambos vamos a estar moviéndonos cuando hagamos los diferentes análisis para poder vincular el cambio climático con la salud, en especial en las personas mayores. El cambio climático presenta un abanico de desafíos a la salud humana, por lo que es necesario propiciar un mayor reconocimiento de las implicaciones sanitarias del cambio climático para las personas, a fin de adoptar medidas eficaces y movilizar a la población. El cambio climático constituye un reto a los sistemas de salud en su voluntad de garantizar la salud de la población. Cuba dispone de un plan de enfrentamiento al cambio climático enmarcado en su estrategia ambiental nacional. El sistema de salud en todos los niveles debe estar preparado, informado y garantizar que se promuevan programas de prevención de efectos nocivos del cambio climático sobre la salud humana, siendo vital la participación de la población, con el objetivo de protegerla e informarla de manera que a su vez se convierta en agente activo de este conocimiento, permitiéndole generar ideas para la adaptación. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, es que en la salud pública es mucho menos costoso desarrollar acciones de manera preventiva y no reaccionando ante una crisis ya después que ante determinado riesgo estamos sufriendo las consecuencias. Los médicos deben ser conscientes de que la variabilidad climática actual puede afectar la salud. Asimismo, deben reconocer que el cambio climático a largo plazo puede exacerbar los problemas de salud sensibles al clima, así como afectar la distribución de un número de enfermedades infecciosas y las infecciones emergentes que deberían considerarse en el diagnóstico de pacientes con síntomas no explicados. En los años que nos separan del 2030, los países movilizarán sus esfuerzos para poner fin a todas las formas de pobreza, luchar contra las desigualdades y afrontar el cambio climático, garantizando que nadie quede atrás. Los efectos del cambio climático en la salud humana son múltiples e inequívocos, y ya se perciben en todo el mundo, por lo que representa la principal amenaza para la salud mundial del siglo XXI y la seguirá afectando de varias maneras. Entre los efectos directos a la salud están los provocados por las olas de calor y los desastres, mientras que los indirectos son determinados por las enfermedades transmitidas por alimento, por el agua y por vectores. Los profesionales de la salud deben poseer la información esencial para que distingan en su práctica diaria el impacto del cambio climático y puedan reconocer con facilidad las enfermedades y los efectos secundarios relacionados con el cambio climático, administrar los tratamientos adecuados y aconsejar a las poblaciones expuestas. El aumento de la población adulta mayor en el mundo es uno de los mayores desafíos que enfrentan las sociedades en la actualidad, especialmente en cuanto a la prestación de servicios sociales y de salud. El impacto del cambio climático en el envejecimiento demográfico global está creando un nexo de vulnerabilidad que se prevé se incremente en las próximas décadas. Las estrategias nacionales de cambio climático deben ser inclusivas y tomar en cuenta las capacidades, derechos y vulnerabilidades de las personas mayores
para reflejar la transversalidad del envejecimiento de la población y el cambio climático, siendo fundamental la participación de personas de todas las edades en estas estrategias. Ante la realidad de que el cambio climático afecta a todos, las evidencias de que las personas mayores son más vulnerables a los riesgos son numerosas. Los adultos mayores están más expuestos a sufrir los efectos de temperaturas intensas y tienen un riesgo alto debido a su fragilidad ante las enfermedades, a la reducida capacidad de movilidad y al estrés que generan las tensiones para poder acceder a servicios básicos como es el agua y la comida. Cada persona mayor enfrentará diferentes tipos de vulnerabilidades ante los impactos del cambio climático y debemos tener en cuenta que todas las personas no envejecen igual, que son muy diferentes entre sí y existen muchas maneras de envejecer influenciadas por factores tanto personales, sociales como culturales. Las personas mayores tienen diferentes formas, por tanto, de enfrentar los efectos del cambio climático. Muchas juegan un rol valioso en sus familias, comunidades, especialmente en situaciones de crisis. Y hay muchos casos en que la experiencia que ellos han podido acumular ante eventos similares, producto de el propio cambio climático, permite aportar información que puede ser de gran valor en el enfrentamiento de las diferentes situaciones. Frente al reto que impone el cambio climático, es necesario prestar más atención al debate sobre este tema. El cambio climático se trata de fenómenos meteorológicos originados por la intervención humana, antrópicos, que afectan cada vez más al medio ambiente, a la economía, a la sociedad y el planeta en su totalidad. Por lo que para abordar el tema se requiere de un cambio de mentalidad y dejar de concebirlo como un fenómeno que sucede con independencia de las intervenciones humanas y llegar a ser concebido como tal, como un fenómeno ciertamente antrópico. Como ante cualquier situación en que vamos a establecer una comunicación, existe un diagrama básico donde se contempla el emisor y el receptor y además se tiene en cuenta el mensaje con los determinados contenidos que vayamos a abordar, que cada uno tiene sus particularidades. Por esto es importante el uso racional de la comunicación, que es lo que nos va a hacer que se garantice la efectividad de la misma. ¿Cómo comunicar el cambio climático? Para esto vamos a hacer referencia a algo que fue el resultado de una reunión de profesores e investigadores de la comunicación a finales de 2018 y que podremos apreciar en él que abarca los principales aspectos que hemos señalado para lograr la efectividad de esta comunicación de acuerdo a los objetivos que nos tracemos, y no es más que el decálogo de compromisos sobre cómo comunicar el cambio climático. Dentro de los principales aspectos que incluye este decálogo está la frecuencia y continuidad de la información del tema cambio climático. Y no solo incidir en los impactos que provoca, sino en las causas y las soluciones. Y fundamentalmente establecer la conexión del fenómeno del cambio climático como algo que estamos viviendo en el presente, algo actual, y no seguirlo ubicando como algo en futuro. El Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud, junto al Instituto de Meteorología, han elaborado una propuesta de boletín con frecuencia trimestral. El mismo es un boletín de vigilancia y alerta temprana del clima sobre la salud en las personas mayores, dirigido a los proveedores de salud, y consta de diferentes partes, entre las que están las características climáticas generales para los diferentes trimestres, los pronósticos para los diferentes periodos y todos los temas que sean afines con la temática y que se resulten de interés para lograr una adecuada información
para el personal sanitario. Y quiero finalizar con una frase que la encontré muy a tono con lo que estamos hoy compartiendo, de una experta independiente de las Naciones Unidas para el disfrute de los derechos humanos de las personas mayores, y decía así: el deseo de vivir en un planeta seguro y a salvo no disminuye con la edad. Para crear un futuro sostenible para nuestro planeta, tenemos que asegurar que cada paso en el curso de la vida esté considerado en las discusiones sobre desarrollo y cambio climático. Muchas gracias. El tema de esta investigación es efecto de las sensaciones térmicas en la enfermedad cerebrovascular en el adulto mayor. En el año 2016, la OMS determinó que la gran mayoría de las muertes vinculadas al medio ambiente se deben a enfermedades cardiovasculares. De ellas, 2.5 millones de muertes anuales ocurren por accidente cerebral y 2.3 por cardiopatías isquémicas. El accidente cerebrovascular es clasificado en isquémicos y hemorrágicos y a su vez es multicausal y multifactorial. De ahí su gran complejidad para los estudios en clima y salud. ¿Por qué las condiciones ambientales influyen en el accidente cerebrovascular? Existen respuestas fisiológicas tanto al calor como al frío del cuerpo humano. En cuanto a las respuestas al calor está la vasodilatación cutánea y la sudoración, mientras que las respuestas al frío están los mecanismos de conservación y producción de calor, a través de la vasoconstricción y adopción de posturas de encogimiento. La sensación térmica no es más que aquella sensación aparentemente percibida por las personas en función de los parámetros determinantes del ambiente en el cual se mueven, que va a depender del calor que produce el metabolismo del cuerpo disipado hacia el entorno, y a su vez provoca un bienestar o un desagrado térmico. Esta investigación tuvo como objetivo general determinar los efectos de las sensaciones térmicas en la mortalidad por accidente cerebrovascular en el adulto mayor en la región occidental de Cuba. La región occidental de Cuba presenta un clima tropical estacionalmente húmedo con influencia marítima y rasgos de semicontinentalidad que tienen como temperatura máxima media que oscila entre los 26 y los 30 grados Celsius y la temperatura mínima media entre los 18 y los 22 grados Celsius. Las sensaciones térmicas se determinan a partir de índices e indicadores, entre los que se encuentra la temperatura efectiva y la temperatura efectiva equivalente. Ambos índices tienen como variables comunes la temperatura del aire y la humedad relativa, y se diferencian en que la temperatura efectiva equivalente usa entre sus variables la velocidad del viento. Tiene una clasificación a partir de sensaciones que van desde muy fría, fresca, confortable, calurosa y muy calurosa. Para la investigación se estudiaron la región occidental y se tuvo en cuenta un grupo de estaciones teniendo en cuenta su distribución geográfica, y se hizo una clasificación en las estaciones que están en el litoral norte, o sea, zona norte, en el interior del territorio y en la zona sur. También se tuvo en cuenta la isla de la Juventud. En el total de defunciones por grupos etarios, el grupo etario con mayor porcentaje de defunciones, con el 80%, fue el grupo etario de 65 años y más. Dentro de este grupo, las provincias que tuvieron una mayor prevalencia es La Habana y Mayabeque, con un 22% respectivamente. En el total de defunciones anuales por accidente cerebrovascular, los años que tuvieron más relevancia en el periodo de estudio, o sea, de 2001 a 2012, fueron los años 2001, 2003, 2009 y 2010, siendo el año 2010 el más representativo. En cuanto al comportamiento mensual de este mismo periodo, en los meses de invierno prevalece un mayor número de defunciones con un 54.3%, mientras que en los meses de verano el número de defunciones es menor, aunque se puede determinar que los picos máximos de mortalidad, independientemente que están en los meses de invierno, en enero y diciembre, dentro de los meses de verano, el mes de agosto constituye uno de los meses donde hay un mayor número de defunciones. Este gráfico nos muestra la mortalidad por accidente cerebrovascular en el invierno y en verano con el índice de temperatura efectiva equivalente, o sea, el índice que tiene en cuenta la velocidad del viento, y se muestran los puntos rojos las defunciones en el verano y en los puntos azules las defunciones en invierno, siendo durante los meses de verano el mayor número de defunciones con sensaciones térmicas de confortables y calurosas, y en el verano y en el invierno de fría y fresca. Para la investigación se estudiaron la región occidental y se tuvo en cuenta un grupo de estaciones teniendo en cuenta su distribución geográfica, y se hizo una clasificación en las estaciones que están en el litoral norte, o sea, zona norte,
en el interior del territorio y en la zona sur. También se tuvo en cuenta la isla de la Juventud. Estos gráficos muestran el comportamiento de las defunciones tanto en la temperatura efectiva como en la temperatura efectiva equivalente, y a su vez se registran los mayores números de funciones en los meses de invierno, donde se muestra una gran estacionalidad de la enfermedad, siendo los meses invernales donde ocurren los picos máximos y los picos mínimos en los meses de verano. Se hizo un análisis de la variabilidad espacial de la mortalidad por Abel, teniendo en cuenta las tasas de mortalidad del periodo de estudio 2001-2012, siendo los municipios de mayor prevalencia Centro Habana, Habana Vieja, Jaruco, Guine, San Nicolás y Nueva Paz. Se realizó también una valoración económica de la enfermedad por accidente cerebrovascular a partir del protocolo de ictus, donde se tuvo en cuenta los valores de costos de hospitalización, recursos humanos, medicamentos, procederes y otros procederes, con el objetivo de tener una idea del costo asociado a esta enfermedad. Estos valores que se muestran aquí son los costos del paciente una vez que obtiene la enfermedad, pero si logra rebasarla, se tiene que tener en cuenta los procesos de rehabilitación, ya que las enfermedades cerebrovasculares por lo general dejan lesiones cerebrales que llevan consigo un proceso de recuperación a partir de la rehabilitación, que igualmente es altamente costoso. Como conclusiones de la investigación, se determinó que la mayor mortalidad por accidente cerebrovascular en la región occidental durante el periodo 2001-2012 se registró en el grupo etario de 65 años y más. La distribución físico-geográfica de las estaciones meteorológicas en zona norte, interior y sur evidenciaron que las sensaciones más frías y frescas se encuentran en la zona del interior durante el periodo poco lluvioso. La variabilidad estacional de la mortalidad por accidente cerebrovascular se ve bien definida, ya que durante los meses invernales ocurrieron las mayores defunciones, sobre todo en los meses de enero y diciembre. Las mayores tasas de defunciones por municipio se reportaron en el periodo poco lluvioso, con mayor frecuencia en las sensaciones frías, frescas y confortables, con predominio la sensación fresca con el índice de temperatura efectiva equivalente. En el periodo lluvioso, la mayor mortalidad estuvo con sensaciones térmicas de confortables y calurosas. Muchas gracias. Buenos días, gracias por haberme permitido estar hoy intercambiando con ustedes acerca de las experiencias en Pinar del Río sobre el clima, contaminación y salud. El clima puede favorecer las actividades humanas o entorpecerlas. Sus variaciones, tanto naturales como antropogénicas, tienen efectos sobre la salud. Y en el caso de la salud humana, pueden repercutir sobre la salud de todos, pero tienen efectos más pronunciados sobre los pobres, los niños y los ancianos. Por su parte, existe amplia evidencia en cuanto a la contaminación atmosférica y efectos agudos y crónicos sobre la salud, desde el incremento de la morbilidad y mortalidad por afecciones cardiovasculares y respiratorias hasta la EPOC. Se trata de exponer algunas de las investigaciones realizadas en Pinar del Río por un grupo multidisciplinario e intersectorial constituido por Salud Pública, Departamento Provincial de Planificación Física, la Universidad Hermano Sáenz Montes de Oca, el Instituto de Meteorología y el Centro Meteorológico Provincial. Para todas las investigaciones que hoy vamos aquí a socializar, se trabajó con los datos provenientes de cada uno de esos centros, con las bases digitales de la Dirección Provincial de Planificación Física referidas al censo 2012, también con la información de las fuentes fijas que se encuentran en esa localidad, para las cuales se calculó las concentraciones y la dispersión de los contaminantes. Dando a conocer algunos de los trabajos realizados en Pinar del Río, tenemos el comportamiento de las infecciones respiratorias agudas, el asma bronquial, su relación con el tiempo, el clima y la contaminación atmosférica en el municipio de Pinar del Río. Como resultado, se observa que la situación sinóptica que imperó en la aparición de mayores casos de ambas enfermedades fue el tipo de situación sinóptica número 7, representada por la zona frontal, y el tipo de situaciones sinópticas número 8, representada por los anticiclones migratorios continentales, según la PINED.
las cuales se relacionan con la presencia del frente frío en el Golfo de México, la llegada de este frente frío y después al territorio y después el establecimiento de las altas presiones continentales. En cuanto a la contaminación atmosférica, se estudiaron las fuentes contaminantes de esa localidad. Ahí se identificó la fábrica de piezas y repuestos, la torrefactora de café, la fábrica de galletas. Se pudo constatar que existen varios contaminantes que afectan esa localidad, pero los que están en mayor concentración son el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno y el total de partículas en suspensión. Para la concentración máxima admisible según norma cubana, la fuente de la fábrica de piezas de repuesto, su concentración máxima admisible está por encima 125 veces. En el caso de la torrefactora de café, está su concentración máxima por encima de 30 veces, y en el caso de la fábrica de galletas 8 veces. Y en general el total de partículas en suspensión es alto. Aquí los grupos etarios más afectados son los niños y los ancianos. Respecto al estudio realizado, transporte de las nubes de polvo del Sahara, su impacto en las afecciones respiratorias en áreas de salud del municipio de Pinar del Río, se observó que hay un máximo de conteos de casos de asma fuera de los meses de invierno, según el doctor Mojena, y además es partícipe del equipo de trabajo nuestro. Lo que puede significar que aún con frecuencias bajas de llegadas y en bajas concentraciones del polvo del Sahara, puede actuar como un mecanismo disparador de la crisis de asma bronquial, sobre todo en las edades de 1 a 4 y más de 65 años. Respecto al estudio realizado sobre las enfermedades cerebrovasculares en Pinar del Río, género y distribución espacial, refiriéndose al año 14, aunque tenemos evidencia también de otros años, nos evidenció que el comportamiento anual de la mortalidad de esta enfermedad ocurre en los extremos, o sea, en invierno cuando las temperaturas son más bajas y en verano cuando las temperaturas son más altas. Por eso los meses de mayor caso son diciembre y enero, y en el caso de verano, agosto. Esto también nos evidenció que el grupo etario de mayor afectación son los ancianos, el sexo masculino, la raza blanca, y los municipios que más se afectan por esta enfermedad son San Luis y San Juan. Ellos tuvieron el mayor riesgo de morir por esta causa, por encima de la tasa de la media provincial. Respecto al estudio contaminación atmosférica, variabilidad del clima y su impacto en las enfermedades cerebrovasculares en Santa Lucía, también se hizo el levantamiento de las fuentes contaminantes, pero de ellas la que más afectaba es la planta de sulfometales. Y el elemento que más contamina ahí es el dióxido de azufre, que es el de mayor valor de emisión. También los más afectados son el sexo masculino y el grupo etario de 65 años y más. Como también podemos socializar el resultado que dio el estudio de la contaminación atmosférica en la Conchita y su efecto en la salud. El índice de atenciones médicas por infecciones respiratorias agudas y por asma bronquial en esa localidad, en la Conchita, está por encima de la media provincial, como se puede evidenciar en el gráfico. Se valoró aquí las emisiones de contaminantes y su dispersión, siendo la mayor concentración el dióxido de azufre, y se aprecia un aumento en las atenciones médicas por ambas afecciones durante todo el estudio, pero a partir de la decisión tomada por el gobierno, las instituciones rectoras
de pasar a mantenimiento varias calderas que se encontraban en mal estado, se evidenció una disminución. En esta localidad, la fuente contaminante, que es la fábrica de La Conchita, el elemento que más contamina es el dióxido de azufre. También hicimos una valoración ahí sobre la cantidad de casos atendidos menos después que se retiraron las calderas, y valoramos también el ahorro según costo mínimo por consulta, que en ambos casos se le ahorró al presupuesto del Ministerio de Salud Pública. En cuanto a las consultas del médico de la familia, las consultas generales, las interconsultas, el laboratorio, la utilización de rayos X, etc. Todo esto lo que hicimos evidenciar también en un documental que los invito a que lo vean, llamado 750, realizado por el proyecto Cámara Chica, proyecto Los Chapucerios. Aquí se evidencian problemas ambientales que ocurren en cualquier comunidad y pueden venir de cualquier institución, y son sucesos que nos ponen en alerta, y con este documental estamos poniendo al descubierto nuestras incertidumbres. Ya no solo hay que seguir haciendo una buena divulgación, también hay que concienciar. ¿A quién? A los actores, a los decisores. Hay que cumplir con informar, con divulgar, pero también hay que sumarle el concienciar a toda la población. Y aquí estamos para eso. Ustedes tienen la palabra. A esta hora los titulares del boletín matutino. La Conchita es de las industrias más antiguas de Cuba. Los trabajadores de la empresa de conserva de frutas y vegetales La Conchita en Pinar del Río es de las más antiguas de Cuba. Mantiene el compromiso de procesar este año. Mi abuela está muy triste, porque se rumora en la comunidad que hoy se romperá una tradición que ha guiado nuestras vidas desde el año 1944. Yo te voy a contar una historia, si tú me prometes que no va a quedar en el olvido. Yo te lo prometo, abuela. Aquí comienza la historia. La finca El Guao está ubicada en el kilómetro 12 de la carretera Viñales, municipio Pinar del Río. Al norte colinda con Loma Blanca, cercana a Murguía, escenarios estos del acontecimiento más importante en la historia de Pinar del Río en la guerra de 1895, durante la invasión liderada por Antonio Maceo Grajales, que fue la Gran Batalla de Ceja del Negro. En la década del 20 y principios de los años 30 del siglo pasado, se instaló en esta zona muy próxima al Lomerío la familia Ferro Martínez, constituida por Pío Ferro Paredes y Concepción Martínez Hidalgo Gato Conchita. Se dedicaban al laboreo en el campo y otras actividades propias de la agricultura subsistencial de la época. La familia crece, lucha contra la pobreza dueña de la campiña cubana. De repente, ocurre algo que cambia para siempre su destino.
hay varias versiones sobre el origen del dinero del clan familiar de los Ferros. Por supuesto que una de esas leyendas, como la de las muchas familias de Pinar del Río, está asociada al encuentro de una botija, está asociada al encuentro de un tesoro, pero también hay versiones que hablan bastante afirmativamente de que estuvo dado por el propio trabajo, el laboreo que ellos hicieron en el campo. Con un capital incipiente, la familia alcanza gran prominencia político, social y económica. Propiedades como los grandes almacenes, hijos de Pío Ferro, vendían artículos y productos a distintos comerciantes de vuelta abajo. Esta casona colonial fue construida en 1898 por el rico hombre de negocios Agapito Fernández Galván. Está ubicada en el antiguo camino a San Juan y Martínez, calle Manuel Landa, hoy Rafael Morales. Aquí funcionaba una pequeña fábrica de pasta de guayaba, la que fue vendida en el año 1933 por Aurelio María Miján Galván a los hijos de Pío Ferro. Este sería el embrión de uno de los negocios más emblemáticos y prósperos de la provincia pinareña antes y después del triunfo de la Revolución de 1959. La pequeña fábrica se traslada en el propio año 1933 al centro comercial de la ciudad pinareña. Funcionó al fondo de la panadería La India por la calle 20 de Mayo, hoy 1 de Mayo. A finales de 1937, el Departamento de Sanidad exigió a los Ferro retirar la fábrica del centro de la ciudad por las condiciones pésimas de higiene en que se trabajaba y la violación de las regulaciones ambientales. En 1938, los dueños la trasladan a las afueras del poblado de Pinar del Río. Mueven la fábrica desde este sitio a un punto que está ubicado en el actual entronque de las Ovas, en un lugar además que era factible porque estamos hablando de una vía de comunicación importante, que es la carretera central. La industria requería de tecnología, requería también de inversiones en el medio ambiente para los desechos sólidos y los desechos que traería, por supuesto, la fábrica y que tendrían que asociarse a un vertimento que no existía en ese momento en el entronque de la Soba. Los Ferro apuestan por una nueva fábrica con tecnología moderna que permitiera tener acceso a la carretera central, recientemente inaugurada en el año 1931. Compran un terreno a orillas del río Paso Viejo, a 7 kilómetros de la ciudad pinareña, para tener acceso al agua y poder llevar los residuales a un lugar que no afectara a la comunidad que se construiría en las cercanías de la fábrica. El 14 de agosto de 1943, el periódico El Heraldo Pinareño publica un artículo del doctor Antonio Sobrino en el que solicitaba a los hijos de Pío Ferro S.A. en Comandita que al construir la más importante fábrica de Pinar del Río a las puertas de la ciudad tuviera en cuenta las viviendas para sus trabajadores, porque si no, los alrededores se convertirían en un llega y pon de casas de lata, que le aportarían más penurias y miserias a la Cenicienta del país. Le sugiere que a esta comunidad le llamen Ciudad Conchita, en honor a su progenitora. El día 27 de agosto de ese mismo año, los hijos de Pío Ferro responden en el periódico El Heraldo Pinareño al doctor Sobrino, asegurando que construirían la comunidad para los trabajadores, y Ciudad Conchita sería un orgullo para Pinar del Río, disminuyendo la pobreza que invadía la provincia. El 24 de febrero de 1944 se inaugura la fábrica La Conchita. Con ella, su emblemático pito. El pito de La Conchita es un llamado que se le hace a los trabajadores a incorporarse a trabajar. Por eso se toca a las 7:50, se toca a las 12, se toca a las 1 menos 10 y se toca a las 5. La fábrica La Conchita va a ganar en renombre, en atractivo, en demanda laboral, y es por eso entonces que va a surgir lo que se conoce técnicamente como un asentamiento espontáneo. La puerta de la fábrica era un infierno. Cuando en horas de la madrugada, podemos decir que a partir de las 3 o las 4 de la madrugada, que se aglomeraban todos los trabajadores a ver quién trabajaba ese día. La Conchita alcanzó muy pronto un gran reconocimiento nacional e internacional. Fue ganando en calidad de la producción, en volumen de producción. Los Ferro, con un dominio en la vida política de la provincia y el país, alcanzan un gran poder económico guiados por Simeón,
uno de los hermanos que llegó a ser senador de la República durante 4 mandatos y mantenía estrechas relaciones con los gobernantes de turno. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. La fábrica La Conchita va a ser nacionalizada el 14 de octubre de 1960, siendo ministro de Industrias el comandante Ernesto Che Guevara. Con la nacionalización se emprende un proceso de ampliación de la fábrica. Se montaron algunos equipos nuevos también y se hicieron algunos cambios, como por ejemplo los baños salieron de adentro de la fábrica para el exterior. Las calderas que estaban dentro de la fábrica también salieron al exterior. Alcanza la cima del mercado nacional y se consolida como exportadora. En Pinar del Río hay 2 cosas importantes que tienen tremenda repercusión mundial. Uno es el tabaco y la otra es la conchita. En la actualidad, la fábrica funciona gracias al esfuerzo de los trabajadores, con sus inventivas e innovaciones, pues no se puede adquirir piezas de repuesto debido al bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Fue de una gran importancia el movimiento de innovadores y racionalizadores que se creó, un movimiento fuerte, vanguardia a nivel nacional, con muchos vanguardias nacionales también durante todo ese tiempo. Dice mi abuela que los trabajadores aman la fábrica, pero tienen una gran preocupación. La fábrica vierte directamente al río y por esta causa el CISMA tiene un estricto control y seguimiento desde el año 95 hasta la fecha de su procedencia. Hemos desarrollado acciones internas, constructivas, que han favorecido la disminución de la contaminación. Es una tecnología muy obsoleta, que necesita cambios tecnológicos en toda la instalación con el objetivo de ir mejorando paulatinamente. Todavía queda pendiente el problema, uno de los problemas que es el de las chimeneas. Las chimeneas tienen que tener una solución que resuelva el problema medioambiental del barrio. Las personas que están dentro de la fábrica se contaminan, pero a partir de 200 metros se contamina más. Quiere decir esto que la población tiene una acción directa de esa contaminación más que los propios trabajadores del centro. Pero las canteras no tienen por qué soltar humo negro. Si ellas trabajan bien, no sueltan ese humo. El humo apenas se ve. Los 2 contaminantes que están afectando más es el dióxido de azufre. Se hizo mediciones a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde para encontrar cuál es el horario de mayor concentración en las 2 partes. En el caso del dióxido de azufre como de las partículas en suspensión, da por encima del promedio que puede admitir un ser humano. Las de 2,5 puede pasar todo el tracto respiratorio hasta alojarse una partícula nociva de ese elemento en los pulmones y provocar muchas enfermedades, sobre todo cáncer. Los niños y los ancianos son los más afectados en esta cuestión de las infecciones respiratorias agudas y el asma bronquial. Dentro de las primeras tareas que debe desarrollar esta industria para la protección del medio ambiente está la construcción del sistema de tratamiento de residuales como primera línea y dentro de ellos elaborar la inversión en nuevas líneas productivas que va a facilitar también que este efluente salga menos contaminado. La Autoridad Ambiental Nacional ratificó el cierre temporal de La Conchita por la situación crítica que tienen sus residuales y la no solución de este problema ambiental. Yo creo que la medida más drástica sería el cierre de la fábrica, que hay que evaluar todas las posibilidades para no llegar a ese momento, y creo que hay mucha inteligencia de por medio, hay muchos organismos implicados que pueden llevar un equilibrio de comenzar las acciones de medio ambiente, de evacuar residuales sin llegar al momento tan nefasto de que la fábrica tuviera que dejar de funcionar. ¿Qué pasará? Si el pito de la fábrica dejara de sonar porque detienen sus maquinarias, esta zona y este barrio
y esta comunidad se detendría en el tiempo. La Conchita es el nombre del Consejo Popular. La Conchita es el nombre de las tiendas. La Conchita es el nombre del barrio. Entonces, la Conchita es el alma de la comunidad. No solo de la comunidad, sino también de todo el entorno, de los campesinos, de los que laboran y que van a ordenar su propia vida. Sería privar a ese pueblo de escuchar ese pito, que incluso para los pobladores de la Conchita no es contaminación sonora, no es contaminación sonora, es alegría, es vida. Es lo mismo que sentiría si me dijeran, se cayó la revolución en una mañana que me levante. Si el pito de la fábrica dejara de sonar, se perdería una parte importante del patrimonio inmaterial de la historia de Pinar del Río. Se perdería una tradición y se perdería algo que ha constituido un ícono para la vida de la comunidad, de la fábrica y de la historia de nuestra provincia. No me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran... Abuelita espera como cada mañana desde 1944 escuchar el sonido que le brinda el aliento para seguir viviendo. Los trabajadores de la empresa de conserva, frutas y vegetales La Conchita mantienen el compromiso de procesar este año más de 14.200 toneladas de tomate. Un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Radio 7:50 minutos. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.